1998. En la entrada de los Tres Potrillos, el rancho que parecía un reino privado, llegó una caja que ningún padre debería abrir jamás. No traía discos de oro, no traía cartas de admiradores, no traía flores para el hombre que México llamaba el Rey. Dentro venían 2 dedos humanos, 2 dedos cortados de Vicente Fernández Jr., el hijo mayor que llevaba 121 días secuestrado, mientras su padre seguía subiendo al escenario con traje de charro, sonriendo al público y cantando como si no estuviera muriéndose por dentro. Ese paquete no solo marcó una tragedia familiar, marcó el inicio de una sospecha que nunca dejó de respirar dentro del rancho, porque durante años se habló de los mochadedos, de millones pagados en rescate, de llamadas clandestinas, de amenazas, de una familia obligada a sonreír para no matar al rehén. Pero con el tiempo apareció una pregunta mucho más oscura. ¿Quién sabía los movimientos del hijo de Vicente? ¿Quién conocía las rutinas, los horarios, las debilidades de una de las familias más vigiladas de México? ¿Y por qué, según la biografía no autorizada de Olga Warnat, la sombra terminó apuntando hacia dentro de la propia sangre Fernández? Hoy vas a descubrir 4 cosas. Primero, ¿de dónde salió esa obsesión de Vicente Fernández por controlar dinero, mujeres, hijos y secretos como si todo en la vida pudiera manejarse desde un trono? Segundo, el pacto silencioso con doña Cuquita, una esposa que durante 58 años vio pasar infidelidades, rumores y heridas, pero sostuvo intacta la imagen del patriarca. Tercero, el caso de Patricia Rivera y Pablo Rodrigo, el hijo reconocido durante años hasta que una prueba de ADN convirtió el amor en una factura de $4 millones. Y cuarto, la noche más oscura de los Tres Potrillos, cuando a Vicente Jr. le cortaron 2 dedos y el nombre de Gerardo Fernández comenzó a flotar como una sombra que nadie quiso enfrentar del todo. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Pero antes, necesitas entender algo. El rey no nació en un palacio, nació con hambre. Y a veces el hambre, cuando se vuelve poder, aprende a devorarlo todo. Todo comenzó lejos de los palenques, lejos de los estadios, lejos de los aplausos que después lo harían parecer invencible. Huentitán el Alto, Jalisco, 17 de febrero de 1940. Un niño nace en una casa donde la pobreza no era una palabra bonita para contar después en entrevistas. Era una realidad diaria, paredes humildes, tierra, cansancio, una vida sin comodidades básicas, sin esa seguridad que otros niños ni siquiera agradecen porque la tienen desde siempre. Su nombre era Vicente Fernández Gómez, pero todavía no era el rey. Todavía no existía el traje de charro impecable, ni el mariachi detrás, ni las multitudes gritando su nombre. Era solo un niño mirando cómo la vida se gana con las manos, con el cuerpo, con hambre, con miedo. A los 8 años, cuando otros niños apenas aprenden a jugar sin preocuparse por mañana, él ya entendía que en su mundo nadie regalaba nada. Había que trabajar, había que aguantar, había que hacerse duro antes de tiempo. Guarda esta imagen. Porque el niño que crece sintiendo que no tiene nada, a veces se convierte en el hombre que quiere poseerlo todo. Dinero, rancho, mujeres, hijos, silencios, respeto, obediencia, todo. Según relatos biográficos, la figura del padre tampoco fue refugio, fue sombra. Un hombre marcado por el alcohol, por la dureza, por una violencia que no se decía en voz alta porque en aquel México muchas familias confundían el miedo con disciplina. Y ahí empezó a formarse la idea más peligrosa dentro de Vicente, que un hombre no debía parecer débil, que un hombre debía mandar. Que si el mundo te humillaba de niño, algún día tenías que obligarlo a inclinarse. Pero la herida más profunda no vino del padre, vino de la madre. María Paula Gómez Ponce, la mujer que él adoraba, murió el 9 de noviembre de 1964, a los 47 años, y murió en el peor momento posible.
cuando Vicente todavía no era nadie, cuando aún cantaba donde podía, ganando poco, persiguiendo una oportunidad que parecía no llegar nunca. Imagínalo. La persona que más quería no alcanzó a verlo convertido en leyenda. No escuchó al país llamarlo el rey. No vio los 3 potrillos. No vio los discos, ni los premios, ni los estadios reventando de gente. 2 años después, en 1966, la vida por fin abrió la puerta. Tras la muerte de Javier Solís, CBS México le dio una oportunidad. Llegaron las primeras grabaciones, los primeros éxitos, el comienzo de una carrera que crecería como incendio. Vicente cantaba con una voz enorme, dolorosa, viril, una voz que parecía salir de una cantina a las 3 de la mañana, cuando los hombres ya no pueden fingir que no están rotos. Y el público lo creyó, lo amó, lo convirtió en símbolo. Pero dentro de él había una deuda que ningún aplauso podía pagar. La deuda con la madre que no vio nada. La deuda con el niño pobre que prometió no volver a sentirse pequeño. Por eso Los 3 Potrillos no fue solo un rancho. Fue una respuesta. 500 hectáreas para decirle al pasado: mírame ahora. Caballos finos, puertas enormes, empleados, muros, dinero, poder. Un reino levantado no solo para vivir, sino para demostrar. La sangre también se hereda. Recuérdalo. Porque ese reino no se construyó únicamente con canciones. También se construyó con miedo. Y cuando un hombre convierte su herida en ley, tarde o temprano sus hijos terminan pagando la factura. Dicen que toda familia poderosa tiene una puerta que no se abre. Una habitación donde se guardan las fotos que no se muestran, los nombres que no se pronuncian, las traiciones que se perdonan en público y se cobran en silencio. En Los 3 Potrillos esa puerta tenía nombre de mujer. María del Refugio Abarca. Doña Cuquita. Durante 58 años fue presentada como la esposa ejemplar de Vicente Fernández. La mujer paciente, la compañera de toda la vida, la madre que sostenía la casa mientras el rey recorría México, América Latina y Estados Unidos, cantando con una copa imaginaria en la mano, y una multitud real, adorándolo frente al escenario. El público veía una historia perfecta. Un hombre de rancho, una esposa fiel, hijos famosos, caballos finos, una familia unida bajo el sol de Jalisco. Pero las familias perfectas casi siempre necesitan demasiada gente callada para seguir pareciendo perfectas. Vicente no era un hombre de una sola mujer. Eso nunca fue un secreto absoluto. En los pasillos del espectáculo se hablaba de nombres, de giras, de camerinos, de llamadas a medianoche, de romances que iban y venían mientras la imagen oficial seguía intacta. Manuela Torres, Angélica María, Merle Uribe, Patricia Rivera. Mujeres que, según distintos relatos de prensa y testimonios del medio, formaron parte de esa vida paralela que nunca cabía en las fotografías familiares. Y aquí viene lo importante. Doña Cuquita no actuó como una mujer sorprendida por la traición. Actuó como alguien que conocía las reglas del imperio. Cuando le preguntaron cómo soportaba las infidelidades de Vicente, su respuesta fue más fría que cualquier escándalo. Dijo, en esencia, que él era su marido detrás de la puerta cerrada. Afuera, ella no sabía lo que hacía. Guarda esa frase, detrás de la puerta cerrada, porque en esa frase está el mecanismo completo de la familia Fernández. Adentro estaba la esposa. Adentro estaban los hijos. Adentro estaba la fotografía limpia, la misa, el cumpleaños, la mesa familiar, el apellido repetido con orgullo. Afuera estaban las mujeres, los rumores, los hijos posibles, las cuentas pendientes, los pactos que se pagaban con dinero y los silencios que se compraban con poder. Esa puerta separaba 2 mundos, pero también los conectaba, porque lo que se hacía afuera terminaba envenenando lo que respiraban adentro. Ahora, imagina crecer ahí. Vicente Jr., Alejandro y Gerardo no crecieron en una casa común. Crecieron dentro de una marca.
dentro de un apellido que pesaba como una corona y como una amenaza. Tenían caballos, terrenos, lujos, acceso, seguridad, fama heredada. Lo tenían todo, menos una verdad limpia. Porque cuando un niño ve que la mentira no destruye a la familia, sino que la mantiene funcionando, aprende una lección terrible. Aprende que la verdad es débil. Aprende que la lealtad se compra. Aprende que la traición solo es pecado cuando se vuelve pública. Doña Cuquita fue vista por muchos como una mujer noble, fuerte, casi santa por aguantarlo todo. Y quizá hubo dolor. Claro que hubo dolor. Ninguna mujer vive décadas junto a un hombre amado por multitudes sin pagar un precio íntimo. Pero en esta historia su silencio no fue solo sufrimiento. También fue estructura, fue muro, fue blindaje. Fue la columna que permitió que el edificio siguiera de pie, aunque por dentro ya estuviera lleno de grietas. Los Tres Potrillos no era únicamente un rancho de 500 hectáreas. Era una escenografía moral, un lugar donde se podía mostrar al charro perfecto, al padre orgulloso, al esposo de toda la vida, mientras debajo de la alfombra se acumulaban historias que nadie quería barrer a la luz del día. Caballos pura sangre, fiestas familiares, visitantes importantes, cámaras, canciones, homenajes. Todo brillaba. Y precisamente por eso nadie quería mirar demasiado cerca. Porque si mirabas cerca veías otra cosa. Veías que el amor, dentro de ese imperio, tenía jerarquías. Que la sangre importaba, pero el dinero importaba más. Que un hijo podía ser aceptado mientras no amenazara el patrimonio. Que una mujer podía ser tolerada mientras no rompiera el pacto. Que una esposa podía quedarse en el trono siempre y cuando aceptara no preguntar demasiado cuando el rey salía de casa. Y ese fue el verdadero secreto. No una aventura, no un nombre escondido, no una noche de camerino. El secreto fue el sistema. La forma en que todos aprendieron a sobrevivir dentro de una mentira enorme sin atreverse a destruirla. Pero los sistemas familiares no desaparecen, se heredan. Lo que Vicente construyó con poder, Cuquita lo sostuvo con silencio. Y lo que los padres callan, los hijos lo repiten de maneras más crueles. Por eso, cuando años después una prueba de ADN abrió una grieta en el apellido Fernández, no solo apareció una verdad incómoda, apareció la primera factura de todos esos años de puertas cerradas. 1978. Un set de filmación, luces calientes, cámaras enormes, cables en el suelo, gente corriendo de un lado a otro. Vicente Fernández ya no era aquel muchacho pobre de Huentitán que cantaba donde lo dejaran. Ya era una figura nacional, un hombre casado, un padre, un charro convertido en símbolo. Y aún así, en medio del rodaje de El Arracadas, apareció Patricia Rivera. Era actriz, era joven, era hermosa de esa forma que el cine mexicano sabía convertir en tentación. Y Vicente, que había aprendido a vivir con una puerta separando la casa del mundo exterior, cruzó otra vez esa línea. Lo que empezó como una relación fuera del matrimonio no quedó solo en rumores de camerino. De esa historia nació un niño, Pablo Rodrigo. Y aquí es donde la historia deja de ser un simple escándalo de infidelidad y se convierte en una grieta dentro del apellido Fernández. Porque según los relatos que circularon durante años, Pablo Rodrigo no fue tratado al principio como un secreto vergonzoso. No fue escondido desde el primer día como si no existiera. Al contrario, Vicente habría permitido que llevara el apellido Fernández. Habría entrado al universo de los Tres Potrillos. Habría convivido con la familia, con los hijos legítimos. Con esa casa donde todo parecía estar permitido siempre y cuando no amenazara el poder central. Imagina a ese niño creciendo con un apellido que abría puertas. Fernández. Un apellido que sonaba a mariachi, a rancho, a televisión, a dinero, a caballos finos, a protección. Para un niño, eso no es una estrategia legal. Eso es identidad. Eso es creer que perteneces. Eso es mirar a un hombre poderoso y llamarlo padre. Pero en la familia Fernández, el amor siempre tuvo una condición silenciosa.
No tocar el dinero, no tocar la herencia, no tocar el imperio. Durante años, la mentira pudo vivir tranquila, como viven tantas mentiras en las familias poderosas. Sentada a la mesa, sonriendo en las reuniones, pasando de largo por los pasillos. Hasta que en 1998 ocurrió el secuestro de Vicente Fernández Jr. y todo cambió. El miedo entró por la puerta grande de los Tres Potrillos. Ya no se trataba solo de infidelidades, rumores o silencios. Se trataba de sangre, de seguridad, de herederos, de proteger a la familia como si fuera una empresa blindada. Después de aquel golpe, según la información recopilada, se buscaron seguros especiales contra secuestro para los miembros del clan. Y para eso llegaron los exámenes médicos, llegaron los formularios, llegaron las pruebas, llegó la ciencia fría a una casa acostumbrada a resolverlo todo con dinero y voluntad. Y entonces apareció el resultado que nadie esperaba. La prueba de ADN habría revelado que Pablo Rodrigo no era hijo biológico de Vicente Fernández. Piensa en eso un momento. Años de nombre, años de convivencia, años de haber creído que un niño pertenecía a una dinastía. Y de pronto, una hoja, un análisis, una conclusión de laboratorio, redujo toda esa historia a una frase brutal. No era sangre de su sangre. Para cualquier padre, ese momento habría podido abrir una conversación dolorosa, humana, imposible. Para Vicente, según los testimonios citados después por figuras como Merle Uribe, abrió otra cosa, una operación de borrado. Porque Pablo Rodrigo ya no era solo un joven herido por una verdad devastadora, era un riesgo. Y Patricia Rivera, según esas versiones, tampoco era solo una antigua amante, era una amenaza potencial contra el patrimonio. Cuando Rodrigo llegó a la mayoría de edad, la posibilidad de una demanda, de una reclamación, de un pleito por derechos o dinero, tocó el nervio más sensible de Vicente. El rancho, la herencia, el control, y ahí apareció la cifra que cambia todo. $4 millones. Según Merle Uribe, Vicente habría ofrecido esa cantidad para que Patricia Rivera y Pablo Rodrigo desaparecieran de su vida, de su familia y de su historia. No como un gesto de compasión, no como una reparación emocional, como una sentencia, como un portazo escrito en billetes, como si pudiera decirse con una cantidad exacta cuánto vale borrar a alguien que durante años creyó tener un lugar. 4 millones para no volver, 4 millones para no preguntar, 4 millones para no reclamar, 4 millones para convertir un vínculo en expediente cerrado. Y aquí está lo más oscuro. Vicente no solo habría pagado para proteger su fortuna, habría pagado para proteger la versión de sí mismo que México adoraba. El padre fuerte, el hombre de familia, el charro honorable. Porque un juicio público habría abierto la puerta que Cuquita mantuvo cerrada durante décadas. Habría obligado a mirar adentro. Habría mezclado infidelidad, ADN, herencia, mentiras y dinero frente a todo el país. Eso no podía pasar. Los Tres Potrillos tenía que seguir pareciendo una casa perfecta. La música tenía que seguir sonando. Los caballos tenían que seguir corriendo. El apellido tenía que seguir brillando. Y si para eso había que borrar a un joven de la historia familiar, se hacía. Porque en el imperio de Vicente Fernández, la sangre importaba, pero el dinero decidía. Y cuando el dinero empezó a decidir quién era hijo y quién no, la tragedia dejó de estar afuera. Ya estaba sentada dentro de la casa. 1998. Mientras Vicente Fernández seguía cantando como si el mundo no se estuviera cayendo, su hijo mayor estaba encerrado en algún lugar que la familia no podía ver. Vicente Fernández Jr. El primogénito. El que llevaba el nombre del padre como una bendición y como una carga. El hijo que un día salió de su vida normal y entró en una pesadilla que duró 121 días. 121 días. Guarda esa cifra, porque no es solo un número, es una condena,
Es contar las horas sin saber si vas a volver. Es escuchar pasos afuera de una habitación y no saber si vienen a darte comida, a amenazarte o a recordarte que tu vida ya no te pertenece. Es una familia encerrada en su propio rancho, rodeada de dinero, fama y poder, pero incapaz de comprar una sola noche de tranquilidad. Los secuestradores fueron conocidos como los Mochadedos, un nombre que no parecía de este mundo, pero que describía exactamente el terror que imponían. No eran improvisados, no eran ladrones de esquina, era una banda con método, con frialdad, con una forma de presionar que convertía el cuerpo de la víctima en mensaje. Y cuando la negociación no avanzaba como ellos querían, enviaron la prueba que rompió para siempre la historia familiar. 2 dedos de Vicente Jr. No voy a detenerme en el horror físico. Lo importante aquí es lo que eso significaba. No era solo mutilar a un hombre. Era mutilar la seguridad del apellido Fernández. Era decirle a el rey que su voz podía llenar estadios, pero no podía proteger a su hijo. Era recordarle que el dinero que había construido su imperio también podía convertir a su familia en blanco. Y aquí viene la imagen que nadie puede borrar. Vicente Fernández, el hombre que frente al público parecía invencible, tuvo que seguir trabajando, seguir cantando, seguir saludando, seguir levantando la mano ante miles de personas que no sabían que, detrás de esa sonrisa de charro, había un padre negociando con el miedo. El show tenía que continuar, pero esta vez no por gloria, por supervivencia. Si el país se enteraba demasiado pronto, la vida de su hijo podía estar en peligro. Piensa en eso un momento. Un padre subiendo al escenario mientras su hijo permanece cautivo, cantando canciones de amor, de orgullo, de despecho, mientras en su casa cada llamada telefónica podía ser una sentencia. Esa es la parte que convierte esta historia en algo más oscuro que una crónica policial. Porque el secuestro no solo atacó a Vicente Jr., atacó el corazón secreto de los 3 potrillos. Demostró que la fortaleza tenía grietas, que alguien conocía rutinas, movimientos, vulnerabilidades, que el enemigo no parecía tan lejano como todos querían creer. Durante años, la versión pública habló de delincuentes, de rescate, de silencio familiar, de una herida que Vicente Jr. llevó después como marca permanente. Pero más de 2 décadas después, en 2021, la periodista Olga Warnat abrió otra puerta con El último rey. Y lo que sugirió fue demasiado fuerte para ser ignorado. Según Warnat, las sombras no estaban solo afuera. En su investigación aparece Gerardo Fernández, el hijo que casi nunca buscó reflectores, el que se movía detrás de los escenarios, entre cuentas, negocios, decisiones y control financiero. Warnat lo describe como una figura oscura dentro del clan y lo relaciona, presuntamente, con Ignacio Nacho Coronel, un hombre ligado al crimen organizado en Jalisco. Nada de eso fue probado judicialmente como una condena contra Gerardo, pero la acusación quedó flotando como veneno dentro del apellido. Y entonces la pregunta cambió. Ya no era solo quién secuestró a Vicente Jr. La pregunta era quién sabía demasiado. Porque cuando una banda logra tocar al hijo mayor de uno de los hombres más famosos de México, cuando conoce el valor exacto del miedo, cuando golpea justo donde más duele, la sospecha deja de mirar únicamente hacia la calle. Empieza a mirar hacia los pasillos, hacia las oficinas, hacia las personas que administraban la vida del rey. Vicente Jr. volvió, pero no volvió entero. La familia pagó, el silencio ganó. Y los 3 potrillos siguió de pie, más cerrado, más vigilado, más oscuro. Pero desde ese momento, el apellido Fernández ya no volvió a sonar igual. Porque cuando la sangre entra en una casa poderosa, no se limpia con aplausos. Se queda debajo del mármol. Se queda en las paredes. Se queda esperando el día en que alguien se atreva a preguntar si el verdadero enemigo estuvo siempre más cerca de lo que México quiso creer. 2021. Un video viejo, grabado años antes, empezó a circular en TikTok como una chispa lanzada sobre gasolina. Duraba apenas unos segundos,
No era una entrevista, no era una investigación larga, no era un expediente judicial. Era una escena cotidiana, casi banal, de esas que antes se perdían entre miles de fotografías con fans. Vicente Fernández sonriendo junto a una joven admiradora. El ídolo cerca del público. El charro accesible. El hombre que durante décadas fue tratado como patrimonio sentimental de México. Pero la cámara captó algo que cambió la lectura de toda una vida. La mano de Vicente apareció donde no debía estar. Y de pronto, la imagen del caballero ranchero, del hombre respetado, del patriarca que cantaba como si defendiera el honor de todas las mujeres, se resquebrajó en público. No dentro de los tres potrillos, no en un rumor de camerino, no en una conversación de pasillo. En la pantalla de millones de personas. Y aquí viene lo importante. El video no destruyó a Vicente por sí solo. Lo que hizo fue abrir una puerta que llevaba años cerrada. Porque durante mucho tiempo México perdonó demasiado a sus ídolos. Les perdonó infidelidades, desplantes, abusos de poder, frases crueles, silencios sospechosos. A los hombres famosos se les llamaba intensos, enamoradizos, temperamentales. A las mujeres que se quejaban se les llamaba interesadas, exageradas, resentidas. Así funcionaba el sistema. Pero las redes sociales cambiaron la cancha. Ya no bastaba con que una televisora callara. Ya no bastaba con que una oficina de prensa minimizara. Ya no bastaba con que el apellido pesara más que la víctima. La gente vio el video, lo repitió, lo detuvo, lo comentó. Y por primera vez en mucho tiempo, la pregunta no fue qué quiso decir Vicente. La pregunta fue por qué durante tantos años nadie se atrevió a mirarlo de frente. Vicente intentó explicar lo ocurrido. Habló de un error, de un accidente, de una situación mal interpretada. Pero algo ya se había roto. Porque cuando una imagen toca una verdad que muchos sospechaban, la explicación llega tarde, llega débil. Llega como una venda pequeña sobre una herida demasiado profunda. Y entonces apareció el nombre que volvió todo más oscuro. Lupita Castro. Según su propio testimonio, Lupita acusó a Vicente Fernández de haber abusado de ella cuando era muy joven y apenas buscaba abrirse camino en el mundo artístico. Lo dijo años después, con la voz de alguien que no estaba contando un chisme, sino intentando soltar una piedra que había cargado durante décadas. Sus palabras fueron graves, sus señalamientos dolorosos, y deben decirse con cuidado, porque no hubo una sentencia judicial que los confirmara, pero también deben contarse, porque forman parte de la grieta pública que terminó alcanzando al mito. Lupita no solo habló del supuesto abuso, habló del miedo, del poder, de la censura, de programas cancelados, de entrevistas detenidas, de una industria que, según ella, prefería proteger al ídolo antes que escuchar a la mujer que lo señalaba. Guarda esto en la memoria. Porque el escándalo no era únicamente lo que una mujer decía haber vivido. El escándalo era el sistema que, durante años, habría hecho casi imposible decirlo. Piensa en eso un momento. Una joven frente a un hombre inmenso, no solo físicamente. Inmenso en fama, inmenso en dinero, inmenso en influencia. Vicente no era un cantante más, era una institución. Era palenques llenos, discos vendidos, películas repetidas, amigos poderosos, periodistas complacientes, empresarios agradecidos, televisoras que necesitaban su nombre para vender nostalgia. ¿Cómo se enfrenta alguien a eso sin ser aplastada? La respuesta de muchas víctimas, durante décadas, fue el silencio. No porque el silencio sanara, no porque el silencio borrara, sino porque hablar podía costar carrera, reputación, trabajo, familia, paz. Lupita dijo que no quería llevarse ese secreto a la tumba. Y esa frase, más que una denuncia, suena como una sentencia contra todo un país que aprendió a convertir a sus ídolos en intocables. El problema de los mitos es que no envejecen bien cuando aparece la verdad. Vicente seguía siendo la voz de México para millones,
Seguía sonando en fiestas, cantinas, funerales, homenajes, pero ya no todos podían escuchar esa voz del mismo modo. Detrás de cada canción empezó a aparecer otra pregunta. ¿Cuántas cosas se callaron para que el rey siguiera pareciendo rey? Y esa es la parte más incómoda. Tal vez Vicente Fernández nunca perdió por completo el amor del público. Los ídolos de ese tamaño rara vez caen de una sola vez. Pero sí perdió algo más difícil de recuperar: la inocencia de su imagen. La idea de que el hombre que cantaba sobre honor también vivía con honor. Desde ese video, desde esas acusaciones, desde esas voces que empezaron a salir, la estatua dejó de ser de bronce puro. Se le vieron las grietas. Y cuando una estatua se agrieta, no importa cuántas flores le pongan alrededor, la grieta ya habla. Agosto de 2021. Los Tres Potrillos. El mismo rancho que durante décadas había funcionado como palacio, refugio y fortaleza, se convirtió de pronto en el escenario del derrumbe final. Vicente Fernández, el hombre que había cantado de pie frente a multitudes durante más de medio siglo, cayó en su propia casa. Una caída, eso dijeron al principio. Una caída en su habitación, una lesión grave en las cervicales, una cirugía urgente, palabras médicas, frías, ordenadas, casi limpias. Pero detrás de esas palabras estaba ocurriendo algo mucho más cruel. El cuerpo del rey empezaba a cobrarle una vida entera de excesos, orgullo, silencios y batallas que nunca se resolvieron. Piensa en esto. Un hombre que había hecho de su voz un monumento nacional, conectado a tubos. Un charro que parecía invencible, inmóvil en una cama. El hombre que tantas veces cantó como si el pecho le perteneciera al mundo entero, dependiendo ahora de médicos, respiradores, informes clínicos y partes familiares cuidadosamente administrados. Después vino otro golpe. El diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré. Una enfermedad rara, silenciosa, devastadora, capaz de atacar los nervios, debilitar el cuerpo, apagar la fuerza desde adentro. Para un hombre como Vicente, que había construido su mito sobre la potencia física, la presencia, el grito ranchero, la imagen del macho que no se dobla, aquello era una humillación del destino. No podía mandar sobre su cuerpo, no podía comprarle obediencia, no podía imponerle silencio. Durante meses, México esperó noticias. Afuera del hospital, los medios respiraban al ritmo de cada comunicado. Adentro, la familia controlaba la información como había controlado tantas otras cosas durante décadas. Se hablaba de mejorías, luego de recaídas, de avances pequeños, de momentos delicados. El país entero veía pasar los días como quien mira una vela consumirse lentamente, sin saber si todavía queda fuego o solo humo. Y aquí viene la parte más incómoda. Porque incluso en la agonía, Vicente Fernández seguía siendo una marca, un símbolo, un negocio emocional gigantesco. Cada parte médico movía titulares. Cada rumor disparaba programas. Cada fotografía antigua volvía a circular. El hombre se estaba apagando, pero el mito seguía produciendo. El 12 de diciembre de 2021 llegó el anuncio oficial. Vicente Fernández había muerto a los 81 años, y la fecha cayó sobre México como una campana sagrada. 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. Para millones de mexicanos no era cualquier día, era la fecha más profunda de la fe popular. La fecha de las mañanitas, las peregrinaciones, las veladoras, los rezos, las lágrimas frente a la imagen morena. Y entonces el relato perfecto apareció solo. El rey de la ranchera se iba el día de la Virgen. El charro de México moría en una fecha mexicana hasta los huesos. Las televisoras lo repitieron con emoción. Los homenajes crecieron. La coincidencia fue tratada casi como señal divina, como si el cielo hubiera elegido el día exacto para cerrar la vida de Vicente Fernández. Pero no todos lo creyeron. Gustavo Albite, amigo cercano y compadre de Vicente durante décadas,
levantó una acusación dolorosa. Según él, la familia habría manipulado o administrado la fecha de la muerte para crear mayor impacto mediático. Lo dijo con enojo, con tristeza, como alguien que no estaba atacando a un muerto, sino denunciando lo que, según su versión, se hizo con el cuerpo simbólico de ese muerto. Nada de eso fue probado judicialmente, pero la sospecha quedó clavada. Porque en la historia de Vicente Fernández todo había sido administrado. La imagen, las mujeres, los hijos, el rancho, los silencios, el dinero, la herencia. ¿Por qué la muerte iba a escapar a esa lógica? Tal vez murió exactamente cuando dijeron. Tal vez la fecha fue solo una coincidencia poderosa. Tal vez la familia únicamente quiso proteger su intimidad en medio del dolor. Pero la pregunta existe porque el propio imperio enseñó a México a desconfiar de sus puertas cerradas. Y así terminó Vicente. No en un escenario, no con un mariachi esperándolo bajo las luces, no decidiendo su último aplauso. Terminó en una cama, rodeado de máquinas, comunicados y sospechas. El hombre que cantó como rey murió como misterio. Y hasta su último silencio pareció pertenecerle menos a él que al apellido que dejó atrás. Después del 12 de diciembre de 2021, cuando las cámaras dejaron de transmitir el duelo, cuando los mariachis bajaron los instrumentos y cuando México terminó de llorar al rey, empezó la parte que casi nunca se canta: la herencia, el dinero, el verdadero trono de los tres potrillos. Porque Vicente Fernández no dejó solo canciones, dejó una maquinaria, derechos musicales, propiedades, caballos, marca, rancho, negocios, contratos, tequila. Un apellido que todavía podía producir millones aún después de muerto. Públicamente se habló de una fortuna cercana a los 25 millones de dólares. Pero según versiones del espectáculo y estimaciones no oficiales, el imperio real podía ser mucho más grande, hasta acercarse a los 500 millones si se sumaban el valor de la marca, las regalías, las propiedades y el rancho de 500 hectáreas. 500 hectáreas. Guarda esa cifra, porque no estamos hablando de una casa familiar. Estamos hablando de un reino. Y en los reinos, cuando muere el rey, nadie llora demasiado tiempo antes de mirar el trono. Vicente decía que era un hombre prevenido, que ya había repartido todo, que pensaba en sus hijos y sus nietos. Pero las familias construidas sobre secretos rara vez heredan paz, heredan sospechas, heredan resentimientos, heredan viejas facturas que alguien dejó sin pagar. Vicente Jr. había pagado con el cuerpo. 2 dedos. 121 días de cautiverio. Una vida marcada por el miedo. Pero no fue él quien quedó como gran administrador de la sombra familiar. Alejandro tenía la voz, el público, los escenarios, la carrera más brillante de los hijos. Pero tampoco parecía ser el verdadero guardián del cofre. El nombre que volvió a aparecer, una y otra vez, fue Gerardo. Gerardo Fernández. El hijo que no necesitó cantar para tener poder. El que no buscó aplausos porque, según Olga Bornat, buscaba otra cosa: control, dinero, silencio, movimiento detrás de la cortina. En El último rey, la biografía no autorizada que la familia rechazó con furia, Gerardo aparece como una figura oscura, ambiciosa, ligada presuntamente a intereses financieros difíciles de explicar y a relaciones peligrosas. Nada de eso fue probado judicialmente como delito. Pero en una dinastía donde tantas cosas se resolvieron fuera de los tribunales, la falta de juicio no borró la duda. Y esa duda es la verdadera herencia. Porque al final, la historia de Vicente Fernández no se entiende solo por sus discos. Se entiende por lo que su familia aprendió mirando al patriarca. Aprendieron que una mujer podía ser silenciada, que un hijo podía ser borrado con 4 millones de dólares, que un escándalo podía taparse con canciones, que una víctima podía esperar 40 años para hablar y aún así ser cuestionada, que la muerte podía convertirse en ceremonia perfecta si la fecha ayudaba al mito.
La sangre también se hereda, pero el veneno también. Vicente construyó un imperio desde la pobreza, sí. Nadie puede negar esa grandeza artística. Nadie puede borrar esa voz. Esa voz seguirá sonando en cantinas, funerales, bodas, fiestas, madrugadas de despecho. Pero detrás de esa voz quedó una pregunta que ningún mariachi puede tapar. ¿Qué precio pagaron los suyos para que el rey siguiera pareciendo rey? Ahí están las imágenes finales. Un rancho enorme donde el silencio pesa más que la tierra. Un hijo que regresó sin volver a ser el mismo. Otro hijo señalado por versiones que nunca dejaron de circular. Mujeres que dijeron haber sido calladas por décadas. Una esposa que sostuvo el pacto hasta el final. Y un país entero obligado a mirar la contradicción más dolorosa. Vicente Fernández hizo cantar a México, pero su familia aprendió a callar. Y ese fue el verdadero legado oscuro de los tres potrillos. No la fortuna, no los caballos, no los discos de oro, no la estatua del charro eterno. La verdadera herencia fue una forma de vivir donde el amor se confundió con obediencia, el dinero con justicia y el silencio con lealtad. El rey murió, pero la maldición siguió cantando.